La semana pasada hablamos acerca del tiempo correcto, hoy día vamos a hablar acerca de la persona correcta y la próxima semana vamos a hablar acerca de la razón correcta. Entonces, la persona correcta. Esta mañana queremos venir a ti, Señor, con corazones expectantes. Te pedimos que nos hables, te pedimos que nos ayudes a recordar cuáles fueron tus propósitos para aquello que nosotros llamamos Navidad. Señor, que este tiempo sea de provecho mientras pasamos tiempo meditando en la persona de Jesús y lo que vino a hacer por nosotros hace 2000 años. En tu nombre. Amén. Entonces, el enfoque de nuestro estudio para este año en esta época navideña, como te comentaba, no era necesariamente hablar del niñito, del pesebre, de los pastorcitos y de todo eso. Nuestro enfoque es más que eso, hablar en términos históricos, en términos teológicos, cuáles son las implicancias para aquello que vemos, cuál es el verdadero sentido de la Navidad. Y lo que pasa es que mucha gente año tras año pasa por alto el verdadero sentido de la Navidad. Y lo que pasa, como hemos visto en el video de introducción, es que hemos comercializado la Navidad. Hemos comercializado esto de la Navidad, y entonces para muchos se trata de regalos, de cenas, incluso de tiempo en familia, cosas que no necesariamente son malas, pero a veces eso puede funcionar como una cortina de humo para perder de vista, para pasar por alto el verdadero sentido de la Navidad. ¿No? Tenemos que recordar que el elemento central de la Navidad es la persona de Jesús y lo que Él vino a hacer por nosotros. ¿Qué vino a hacer por nosotros? Bueno, vino a morir para salvarnos de nuestros pecados. Ese es el elemento central de la Navidad. Irónicamente, sin embargo, para muchas personas, Jesús es simplemente un personaje más en la escena de la Natividad. Para muchas personas Jesús es simplemente otra parte de la escenografía. El niñito Jesús que pones ahí en el nacimiento y el 25 recién lo destapas, ¿no? Para muchas personas Jesús es simplemente un personaje más, pero no es un personaje más, es el personaje principal, es la estrella de la historia de la Navidad. Y si perdemos de vista esto, vamos a perder de vista el sentido de la Navidad, el propósito por el cual hay una celebración que llamamos Navidad. Por eso he considerado un uso productivo de nuestro tiempo que pasemos estas 3 semanas hablando acerca de estas implicancias que te comentaba, históricas y teológicas, detrás de la Navidad, ¿no? Y entonces hemos estado viendo esto, hemos estado considerando la Navidad a través de los lentes de Gálatas capítulo 4. Entonces, Pablo nos dice esta noticia, él nos da esta noticia que es como que la noticia del milenio, ¿no? Si hubieron alguna vez noticias importantes, fueron estas. En el versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, en el tiempo correcto, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Es lo que dice Gálatas 4:4. Ahora mira, nadie ha influenciado al mundo tanto como Jesús. Nadie ha influenciado al mundo tanto como Jesús. La semana pasada hablábamos de cómo cuando Jesús vino, Él dividió el tiempo para siempre. Hay un antes y después de Cristo. Incluso la historia secular se categoriza así. Antes de Cristo y después de Cristo. Pero piénsalo, grandes personas que influenciaron el mundo, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles enseñó por 40 años. Platón enseñó por 50 años. Sócrates enseñó por 40 años. Jesús enseñó por 3 años. Y eso. Y hay más volúmenes acerca de Jesús en la historia del mundo que de cualquiera de estos combinados. Entonces, el tema para esta serie ha sido Navidad al rojo vivo. Rojo, pues, es el color de la Navidad. Yo creo que antes de cantar acerca de una blanca Navidad,
debemos recordar que para poder llegar a blanco tenemos que pasar por rojo. Desde los ojos de Dios, la pureza, la santidad, la perfección, la justicia que representa el color blanco solamente puede ser nuestra a través de la sangre de Jesucristo, a través de ese color rojo. Pues Hebreos 9:22 nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces la sangre de Jesús, decíamos la semana pasada, es el único detergente capaz de blanquear el alma del hombre. Entonces, también la semana pasada leíamos este versículo de Isaías 1:18, ¿no? Dice, si nuestros pecados son rojos como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve, ¿no? Entonces, el contexto de Gálatas 4 es donde estamos en esta serie. Vamos a pasar tiempo considerando tan solo unos pequeños versículos. La semana pasada nos enfocábamos en una frase del versículo 4, ¿no? En el cumplimiento del tiempo. Bueno, la semana pasada te di un poco de contexto para este pasaje y hoy día quiero darte un poco más de contexto para el pasaje que estamos leyendo hoy en Gálatas 4. Pablo en este capítulo, en estos versículos, está haciendo una revisión de la historia de los judíos. Está haciendo una revisión de la nación de Israel históricamente, pues. De cómo Dios había dado su ley al pueblo de Israel, cómo Dios había dado la ley a través de Moisés. Pero Pablo dice cómo ya la ley tuvo su cumplimiento, cómo ya fue cumplida la ley en Jesús. Y que ahora podemos y debemos profundizar en nuestra relación con Dios y debemos aprovechar esta nueva libertad que tenemos para acercarnos a Dios y conocerlo más íntimamente y más profundamente que nunca antes. La ley no nos puede acercar a Dios tanto como Jesús puede acercarnos a Dios. Entonces, lo que pasaba en el área de Galacia, donde estaban estas iglesias a las que Pablo les escribe, es que durante este tiempo habían un grupo de personas que decían, sí, Jesús es Dios y creían como nosotros, pero había otro grupo de personas que decían, no, Jesús fue un hombre nada más, pero no era Dios. ¿No? Y no solamente había un grupo así, sino que también había otro grupo de personas que decía, Jesús es hombre y es Dios y está bien, pero no es suficiente. O sea, Jesús todo chévere, pero la ley es donde está todo. ¿No? La ley, entonces es la ley. Jesús, todo bien, pero la ley, y tienes que seguir la ley. Y tienes que cumplir con lo que dice la ley de Moisés, con lo que dice la Torá. Entonces, entiendes que lo que estaba sucediendo es que este grupo eran conocidos como los legalistas, ¿no? Aquellos que tenían una lista de leyes, ¿no? Los legalistas que tú tenías que seguir. Y mira, estaban en la iglesia de Galacia y están en toda iglesia. En toda iglesia hay un grupo de personas que están, ¿no? Que si no haces esto y si haces eso, si tú eres cristiano, tienes que hacer eso y no tienes que hacer eso y no tienes que hacer y tienes que hacer eso. Y esas personas que tienen una lista de leyes, de normas, de reglas a través de las cuales se relacionan con Dios. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Y este grupo estaba caracterizado porque, y siempre está caracterizado, una persona legalista está caracterizada por esto, es que no tiene gozo en su vida. No hay el verdadero gozo del Señor, porque siempre está así, siempre está, esto no tengo que decir, esto sí tengo que decir. Y no solamente el gozo, sino también la gracia de Dios. No está manifestada en su vida la gracia de Dios, no tiene gracia para con la gente. Viene una persona y comete un error y ¡buah! No, tú afuera. Y no hay gracia de Dios en su vida, no está siendo expresada, exteriorizada la gracia de Dios. No hay gozo, no hay gracia. Y estas personas siempre están tratando de poner a las personas bajo el yugo esclavizante de la ley. Entonces, si no haces esto, no puedes hacer esto. Si no haces esto, no eres un hijo de Dios. Si no haces esto, Dios no te quiere, Dios no te ama. Si no haces esto, entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Ahora, Pablo dice a este grupo de personas, a esta iglesia de Galacia, le dice, hey, la ley era buena, ahora supéralo. ¿Ya? La ley era buena, pero Dios ya terminó con la ley ceremonial. Nosotros no somos justos, no somos santos, no somos amados por Dios porque seguimos una ley. Somos santificados en Jesucristo porque venimos por fe.
a Dios, a creer lo que Jesús hizo por nosotros. Pasemos ya del ABC, del 1, 2, 3 de Dios, que era la ley, a conocerlo íntimamente, a conocerlo profundamente. Dejemos esas listas de cosas que pensamos que agradan y no agradan a Dios. Es bueno querer agradar a Dios, pero no pensando que si yo dejo de hacer algo, que Dios ya no me ama como antes. Déjame decirte esto, no hay nada que tú y yo podamos hacer para que Dios nos ame más de lo que ya nos ama. Deja que esto inunde tu pensamiento, tu corazón esta mañana por un momento. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más de lo que ya te ama. Y tampoco hay nada que tú puedas dejar de hacer para que Dios te deje de amar. Dios simplemente te ama. Simplemente te ama porque tú eres su creación. Porque Él te creó. Él te ama y quiere lo mejor para ti. Y Él te recibe como tú estás. Él te alcanza donde tú estás. Esto no quiere decir que no hay un proceso de santificación. Esto no quiere decir que Dios no va a transformar tu vida. No quiere decir que Dios no va a hacer cosas increíbles en tu vida. Sí, eso va a suceder, pero eso es un producto de lo que Dios hace a través de tu intimidad con Él, a través de tu cercanía a Él. Entonces, Pablo tiene eso en su corazón y vamos a leer con este contexto Gálatas 4 una vez más, comenzando desde el versículo 1. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, la semana pasada estábamos en una porción del versículo 4, ¿no? En el tiempo correcto, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Entonces, hoy día vamos a hablar no solamente del tiempo correcto, pero vamos a hablar de la persona correcta. Que dice, en el tiempo correcto, Dios envió a la persona correcta. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y hay 3 cosas que necesitas saber. Tengo 3 puntos principales para ti en esta línea de pensamiento acerca de la persona correcta. Lo primero que tienes que saber acerca de Jesús es que Él fue enviado por Dios. Fue enviado por Dios. Es lo que dice en el versículo 4 de Gálatas. Dice, en el tiempo correcto, o sea, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió, es lo que dice ahí, en Gálatas 4:4. Entonces, el primer punto era ese, que Jesús fue enviado por Dios. Fíjate la frase, fíjate la forma en cómo Pablo lo dice. Y creo que Pablo es cuidadoso en escoger sus palabras aquí. Mira, dice otra vez, Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjate que no dice cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios creó a su Hijo. O Dios hizo a su Hijo. O Dios fabricó a su Hijo. No, dice Dios envió a su Hijo en el tiempo correcto, lo que quiere decir algo muy importante. Esto implica que Jesús existió antes de ser encarnado. Si, lo que está diciendo aquí es que Dios estaba enviando a alguien que estaba con Él en el tiempo correcto, lo envió de su presencia para que venga a la tierra. Ahora, la palabra para envió en Gálatas 4:4, cuando dice Dios envió a su Hijo, la palabra envió es la palabra griega exapostelo. Exapostelo. De ahí tenemos nuestra palabra apóstol, ¿no? Y apóstol significa enviado. Exapostelo, cuando dice Dios envió, esta palabra significa enviar con una misión. Es lo que significa esa palabra exapostelo. Enviar con una misión. Entonces dice aquí, en el tiempo correcto, Dios envió a su Hijo, o sea, lo envió con una misión.
No lo envió simplemente para enviarlo, lo envió con una misión muy importante. Entonces fíjate, Jesús preexistió con el Padre y en el tiempo indicado, Él vino de ese estado, salió de ese estado en el que estaba con el Padre para cumplir en la tierra la misión que el Padre le encargó. Piensa en esto. Jesús es el único ser que ha existido antes de nacer. Jesús, ninguno de nosotros puede decir eso. Jesús es el único ser que ha existido antes de nacer. La existencia de Jesús no empezó en Belén. Esa simplemente fue su encarnación, esa fue la forma en cómo vino a la tierra. Pero Jesús existió desde la eternidad pasada en la presencia del Padre. Entonces, esto es lo que Jesús dice en palabras muy claras. Por ejemplo, en Juan 17:5. Mira lo que dice. Jesús está orando al Padre y le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mira lo que dice. Jesús está diciéndole: Padre, restáurame la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso quiere decir antes de que el mundo exista. Entonces, Jesús existió antes que el mundo exista. Jesús existió antes que el universo exista. Jesús estaba confrontando a sus enemigos en Juan 8:42, a sus detractores, y les dice: yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Es lo que dice Juan 8:42. Y lo mismo dice en Juan 6:38. Dice, porque Jesús dice: he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Jesús fue la persona correcta enviada por el Padre. Él existió con el Padre y fue enviado por el Padre en el tiempo correcto. Increíble. Jesús preexistió en un estado glorioso con el Padre antes de que el mundo exista. En Colosenses dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Todo lo que existe fue creado por Jesús y para Jesús, es lo que dice Colosenses. Es increíble. Entonces, ¿puedes imaginarte el choque cultural que tuvo Jesús cuando vino a la tierra? Choque cultural es una frase, no sé si la has escuchado, es una frase que describe una situación, una serie de sentimientos que experimenta la persona cuando va a una cultura, a vivir a una cultura completamente diferente de la suya. Es lo que experimentan los misioneros, por ejemplo. Las personas que dejan su cultura, su casa, para ir a un lugar completamente nuevo y desconocido, con una cultura diferente a la suya. Un choque cultural. ¿No? En realidad tú no experimentas un choque cultural hasta que estás viviendo en ese lugar. Cuando hacemos viajes misioneros de corto plazo, nos choca también cuando vamos a una realidad diferente a la nuestra y nos impacta, a veces de maneras muy buenas, en realidad, pero es cuando estás viviendo en el campo misionero, es cuando has dejado tu casa, tu familia, tu iglesia, tu cultura para ir a otra cultura a ministrar. Los misioneros pasan por esto y es muy difícil. No lo parece, pero es bien complicado y hay personas que no lo superan. Hay misioneros que no superan porque no están preparados para asimilar el choque cultural que encuentran cuando van al campo misionero. ¿No? Es una cultura diferente, no tienes el mismo acceso que tenías, no tienes internet, no tienes celular, no sabes cómo hablar con la gente, no hablas el mismo idioma, no tienes una refrigeradora, no tienes, el baño funciona diferente. Imagínate, es un choque cultural y vivir en eso es difícil. Ahora, también los misioneros experimentan un choque cultural inverso o a la inversa, lo que sucede cuando regresan a casa después de haber estado viviendo en el campo misionero. Es un choque cultural a la inversa, ¿no? Entonces han estado viviendo en esa cultura y se han adaptado a esa cultura, pero luego termina su misión y ellos regresan a casa y eso es algo que muchos misioneros no superan.
cuando regresan a casa, porque no pueden lidiar con la realidad que están encontrando, la realidad que dejaron, la realidad que ya no es su realidad. Este choque cultural a la inversa sucede pues con muchos misioneros que regresan y no saben qué hacer porque han estado 10, 15, 20, 30 años en el campo misionero y ahora regresan y la vida no los esperó y su familia no los esperó y la cultura en la que vivían no los esperó y todo se ha desarrollado y todo es diferente y todo es distinto y tienen que lidiar con eso. Y tristemente hay muchos misioneros que terminan quitándose la vida cuando regresan a casa. Es una realidad que no sé si sabías. Pero hay muchos misioneros que no están preparados y hay muchas iglesias que no están preparadas para recibir a sus misioneros y no hacen el esfuerzo de cumplir con de cerrar esta brecha, pues. Entonces es sumamente importante. Pero te hablo de esto porque imagínate el choque cultural que experimentó Jesús cuando vino a la tierra. O sea, él existió por la eternidad pasada en gloria con el Padre, dice ahí Jesús en Juan 17. Entonces, Él existió, imagínate, en gloria. Jesús estaba reinando, Jesús es Dios, Jesús ha estado en el trono reinando en gloria, en comunión íntima con el Padre. Y de pronto viene a la tierra a ser un bebé indefenso, a ser dependiente de sus padres, a no poder cambiarse de ropa, a no poder ir al baño solo. Imagínate. Dejar la gloria del Padre para venir a la tierra. Pero dice que en el tiempo correcto, Dios envió a la persona correcta, Jesucristo. Y dicho sea de paso, Jesucristo es el único que ha sido enviado por Dios. Es el único que ha sido enviado por Dios. Dios no envió a nadie más. Dios envió a Jesucristo para esta misión. Solo a Jesucristo. Dios no nos envió a Steve Jobs. Dios no nos envió a PPK. ¿No? Dios nos envió a Jesús. Dios no nos envió a algún actor famoso de Hollywood, no. ¿Por qué Jesús? Piénsalo. Alguien dijo por ahí que si nuestra necesidad más grande hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado a un científico. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido el dinero, entonces Dios nos hubiera mandado a un economista. Si nuestra necesidad más grande hubiera sido el placer, Dios no hubiera mandado a un artista. Pero nuestra necesidad más grande era el perdón. Y por eso nos mandó un Salvador. Entonces, fue enviado por Dios. Lo segundo que tienes que saber esta mañana es que el que fue enviado por Dios es el Hijo de Dios. Es el Hijo de Dios, es el punto número 2. Aquel quien Dios envió es su Hijo. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. A su Hijo. Y de lo que vamos a hablar enseguida, entonces, es acerca del misterio de la encarnación. El misterio de la encarnación. Es un misterio, pues. No lo entendemos completamente. Pablo dice a Timoteo, en 1 de Timoteo 3:16, dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio. Ahora, muchas veces la gente se hace la pregunta, ¿no? ¿Y cómo es que Dios tomó forma de hombre? ¿Cómo es que sucedió? Es una pregunta difícil. Yo no sé. No sé cómo pasó. No sé cómo lo hizo. Y tratar de averiguarlo, en realidad, nos pone en un camino que nos puede desviar de la intención, del enfoque principal de todo esto. No sé cómo Dios se hizo hombre, pero la Biblia dice que sucedió así. La Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, esto habla de la divinidad de Jesús. Ya hemos hablado acerca de la preexistencia de Jesús, pero ahora tenemos que hablar acerca de la divinidad de Jesús. Jesús no solamente fue un hombre, Jesús es Dios. Jesús es Dios. Cuando dice el Hijo de Dios, esta palabra hijo o hijo de Dios, ¿no? Esto implica una naturaleza igual, ¿no? Mi hija tiene mi naturaleza, ¿no? No solamente porque se parece a mí, ¿no?
mi hija tiene mi naturaleza porque yo soy un ser humano, ella es un ser humano. Tiene mi naturaleza. Compartimos la misma naturaleza. Entonces, el Hijo de Dios, Jesucristo, Él comparte la misma naturaleza con el Padre. Dios el Padre es Dios, Jesús el Hijo es Dios. Comparten la misma naturaleza. Entonces, los judíos sabían esto. Cuando Jesús decía que él era el Hijo de Dios, a los oídos judíos, ellos entendían perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Si no, mira Juan 5:18, dice, escucha, dice, estos judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos pensaban, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Eso es otra vez, Juan 5:18. Aquellas personas que dicen que Jesús nunca dijo que era Dios, no tienen idea de lo que Jesús estaba diciendo. No tienen idea del contexto cultural al cual vino Jesús. Jesús no habló con un grupo secular, Jesús habló con un grupo culturalmente judío. Él era un hombre judío y la frase que él decía, yo soy el Hijo de Dios, eso era y eso sonaba rimbombantemente a los sonidos de los judíos como soy Dios. Y ellos lo entendían perfectamente. Entonces, y dicho sea de paso, Jesús es el único Hijo de Dios. Por eso dice Juan 3:16, ¿no? Que mandó a su Hijo unigénito. Es el único Hijo de Dios. Hay un sentido en el que todos aquellos que venimos por la fe en Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios. Y podemos decir que aquellos que estamos en Cristo Jesús somos hijos de Dios, pero no como Jesús. Jesús es el único Hijo de Dios. Entonces, no hay otro como Jesús. Y esto de ser hijo habla acerca de su posición durante la encarnación. ¿Entiende? Jesús no se hizo Dios. Él es Dios, pero se hizo hombre. Se hizo hijo. Cuando dice que era el Hijo de Dios, esto habla de su posición para con Dios durante su encarnación. Lo que dice Filipenses capítulo 2 es esto. Algunos de ustedes tienen memorizado este pasaje. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, siendo igual a Dios, dice ahí. Siendo igual a Dios, se despojó de esos privilegios y vino en forma de hombre. Ahora, esto se explica con más claridad en el primer capítulo del Evangelio de Juan. Entonces, Juan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, en Juan 1:1 dice que el Verbo era Dios, ¿no? Hasta ahí hemos llegado, hasta ahí seguimos. Ahora, si bajas unos versículos en ese mismo pasaje y llegas al versículo 14, dice, y aquel Verbo, que era Dios, dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces dice, en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿no? Y dice, y ese Verbo, en el versículo 14, se hizo carne y habitó entre nosotros. Hablando acerca de Jesús. Entonces ya sabemos quién es el Verbo, ¿no? El Verbo es Dios y el Verbo es Jesús. Ahora, si avanzas un poquito más, en el versículo 18, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús no se hizo Dios, Jesús es Dios. Antes y después de su encarnación, Jesús es Dios. Durante su encarnación, Jesús es Dios. Pero se hizo hijo cuando nació. Cuando se hizo carne, Jesús se hizo hijo, porque vino sujetado a la voluntad del Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, esa palabra ex apostelo, Dios lo envió con una misión. Y cuando Jesús vino a la tierra, Él estaba en sujeción a esa misión. Y puedes decir, para describir por falta de otras palabras, en términos que nosotros podemos entender, Jesús es llamado entonces el Hijo de Dios. Mira lo que dice en Lucas 1:32, cuando el ángel está hablando con María, contándole acerca de lo que sucedería en su vientre, acerca de Jesús, le dice, este será grande, y fíjate, será llamado Hijo del Altísimo. Mira esa frase,
será llamado. ¿Está en qué tiempo? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Será llamado hijo. ¿Cuándo? En su encarnación. Un par de versículos más adelante, en el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, otra vez dice, será llamado Hijo de Dios. Entonces, esta frase Hijo de Dios, cuando nos referimos a Jesús como el Hijo, estamos hablando acerca de su posición, la posición que tuvo para con el Padre durante su encarnación. Estaba sometido como un hijo a su padre. Entonces entendemos eso. ¿Por qué entonces es que Dios envió a su hijo al mundo? ¿Por qué envió a su hijo? O sea, ¿por qué envió a Jesús? ¿Por qué no envió a otro ser? ¿No? Jesús envió a su hijo. Lo envió porque quería revelarse al mundo. Esto es importante. Sígueme, por favor. Jesús fue enviado por Dios el Padre como su hijo, porque Dios quería revelarse al mundo, quería revelarse a sí mismo al mundo. Entonces Dios no podía mandar a un ángel, porque un ángel no manifiesta los atributos que Dios tiene. Algunos atributos, porque son parte de la creación de Dios, pero mandó a su hijo, a uno que compartía su naturaleza. ¿Te das cuenta? Todo lo que Jesús es lo que Dios es. Alguien dijo, Jesús es Dios expresado en un lenguaje que podemos entender. Jesús es Dios expresado en un lenguaje que podemos entender. Entonces, cuando ves en los evangelios a un Jesús que está sanando a los enfermos, estás viendo a un Dios compasivo. Cuando ves a un Jesús en los evangelios llorando, ves a un Dios con el corazón quebrantado. Cuando ves a un Jesús enseñando a la multitud, ves a un Dios preocupado porque las personas conozcan la verdad. Cuando ves a un Jesús muriendo en la cruz, ves a un Dios determinado por hacer algo en contra del pecado que nos separa de Él. Tenemos a un Dios que lo ha dado todo por nosotros, todo. Pero porque vino, también entendemos que Jesús se compadece de nosotros. El libro de Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote para con el Padre, que es Jesucristo, que se compadece de nosotros. Él sabe todo lo que estamos pasando, Él entiende lo que estamos pasando. Él sabe lo que tú sientes cuando eres tentado por el pecado. Él sabe lo que tú experimentas cuando ves las dificultades de la vida. Él sabe lo que se siente que tu familia no tenga el dinero suficiente. Él sabe lo que se siente. Dios sabe lo que estás pasando. Dios se compadece de ti. Él ha experimentado esas cosas también. Aunque Hebreos nos dice sin pecado. Jesús nunca pecó. Pero Él se compadece de nosotros. Fíjate, no es un Dios distante. Hay muchas personas que en su teología, en su forma de entender a Dios, piensan que Dios es un Dios, ok, ya, sí, Dios creó todo, pero Dios está ahí lejos, ahí está, no se preocupa por mí. Esto es algo que yo pensaba. Yo pensaba antes de ser cristiano, yo era una persona que me creía temerosa de Dios, yo creía en Dios como lo había aprendido desde chico. No tenía una relación con Él, pero creía en Él. Y sin embargo creía que a pesar de que existía, yo creía esto, no estaba en realidad interesado en mi vida. Yo pensaba, si hay un Dios que existe, que ha creado todo esto, en realidad tiene muchas cosas que hacer y no puede estar ocupándose de mí, no puede estar preocupado por mí. Qué diferente cuando leí su palabra y me di cuenta que la razón por la que Jesús vino es porque me ama. La razón por la que Jesús vino, por la que fue Él quien vino, es porque Dios te ama a ti. Y si tú tienes esta línea de pensamiento, déjame pararte un momento ahí en donde estás y decirte, hey, Dios se preocupa por ti. Dios es el Todopoderoso, pero Él está preocupado por ti, por cada detalle de tu vida, por cada parte de quien tú eres. Él está preocupado por ti. No te lo digo yo solamente, lo dice la Biblia. Pedro, dentro de todos sus discípulos, Pedro dice en una de sus epístolas, echad vuestras ansiedades sobre Él porque Él se preocupa por vosotros. Él se preocupa por vosotros. Primera de Pedro capítulo 5. Entonces,
No es un Dios distante. Ahora, tú sabes que hay indicadores que te demuestran que alguien te ama en verdad, ¿no? Hay indicadores que tú puedes ver en la relación que tienes para con una persona, de saber que esa persona te ama. Tú puedes ver ciertas cosas y ver, esta persona me ama porque quiere pasar tiempo contigo, porque quiere hablar contigo, porque quiere conocerte mejor, porque quiere bendecirte, porque quiere lo mejor para ti, ¿no? Hay cosas que tú puedes saber, tú puedes darte cuenta si una persona te ama o no, ¿no? Hay indicadores. Ahora, en la cultura en la que vivimos, hemos aprendido todos los indicadores incorrectos. Hemos aprendido indicadores que no nos hablan acerca del amor que una persona puede tener para uno. Por ejemplo, en la cultura del día de hoy hay muchas chicas, hay muchas jovencitas que piensan que, que sus enamorados las aman, cuando en realidad lo único que hacen es que se aman a sí mismos. Porque no están buscando su bien, no están buscando su santidad, no están buscando lo mejor para ellas, están buscando lo mejor para sí mismos. ¿Por qué? Porque quiero tener sexo contigo, porque quiero complacerme contigo, porque quiero gratificarme contigo. No me interesas tú, me interesa lo que tú me puedes dar a mí. Y cuando eso cambia, y cuando ya no me puedes dar lo mismo que me dabas, cuando algo cambia en esa relación, ¿qué crees que pasa? Termina. Encuentra a otra chica. Entonces, en nuestra cultura hemos aprendido indicadores incorrectos acerca del amor, ¿no? Entonces, sin embargo, Jesús, Él vino a este mundo a morir por nosotros. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, la Biblia nos expresa claramente que Dios nos ama. Primera de Juan nos dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. La Biblia nos declara que Dios nos ama. Y si tú amas a alguien, díselo. No es ciencia microscópica, ¿no? Es sencillo. Si tú amas a alguien, asegúrate de decírselo. Dios te dice que te ama. Díselo, ¿no? Esposos. ¿No pensaste que iba a ir ahí, no? Esposos, díganle a sus esposas que las aman. Si amas a tu esposa, díselo. Ella lo quiere escuchar. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste que la amabas? Espero que esta mañana. Díselo. Si hay algún esposo que está con su esposa sentado ahorita, le puedes voltear y decir te amo. A ver, dile, sin roche, ¿no? Entonces, pero la Biblia no solamente nos dice que Dios nos ama. La Biblia no solamente dice, Dios no solamente te lo dice, Dios te lo demuestra. Dios te demuestra que te ama. Dios no solamente te dice que te ama, Él te demuestra que te ama. Tú puedes saber que Dios te ama no solamente porque te lo dice, sino porque te lo demostró mandando a Jesús para resucitar, para rescatarte y para estar contigo. La prueba fehaciente del amor de Dios para tu vida y la mía es que Jesús vino a este mundo para rescatarte de la condición de pecado en la que te encontrabas, para que puedas tener una relación con Él, para que puedas pasar tiempo con Él, para que puedas ir a su presencia cuando ese tiempo en la tierra termine. ¿Te das cuenta? Si alguna vez dudaste del amor de Dios, lo único que tienes que hacer es pensar en lo que Jesús hizo. En el tiempo indicado, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. A su Hijo. Dios te demuestra que te ama, no solamente te lo dice. Para rescatarte y estar contigo. Uno de los nombres que Jesús tiene, uno de los nombres por los cuales Jesús es llamado, en el libro de Isaías, nos dice que Jesús sería llamado Emmanuel. ¿Te acuerdas de ese nombre, Emmanuel? ¿Te acuerdas qué significa? Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros, Dios contigo. Ahora, Jesús no es llamado Emmanuel, ese no es el nombre de Jesús, pero es quién es Jesús. Es Dios con nosotros. Su nombre es Jesús, pero es Dios con nosotros. Increíble que Dios, el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, quiera pasar tiempo contigo.
Yo pienso en esto y a veces siento vergüenza porque digo, Señor, tú has dejado todo para venir a tener una relación personal conmigo y yo a veces no puedo levantarme en la mañana para pasar tiempo contigo. Tú has dejado las riquezas y la gloria del Padre y yo no puedo dedicarte tiempo para pasar en intimidad contigo. Pero Dios quiere pasar tiempo contigo. Dios quiere pasar tiempo con nosotros, en intimidad con nosotros. Fíjate todo lo que hizo para que esto sea posible. Cada vez que tienes un devocional, cada vez que te sientas en la soledad, en la intimidad, tú y Dios, y abres la Biblia y oras y lees, cada vez que haces eso, recuerda y piensa en lo que costó que tú puedas hacer eso. Para nosotros es relativamente fácil, ¿no? O sea, nos sentamos, abrimos la Biblia, oramos, ya. Pero a Dios le costó todo. Él envió a su Hijo Jesús para que nosotros podamos tener comunión con Él. Esa línea que tenemos ilimitada, hay una cuenta y alguien la pagó. Para nosotros no la pagamos, pero sí, Dios la pagó con su sangre. Él la pagó una vez y para siempre, para que nosotros podamos tener una línea abierta, podamos tener minutos ilimitados, datos ilimitados para poder comunicarnos con Dios. Entonces, piensa en esto y que te ayude y te anime a poder pasar tiempo con Él. Entonces, punto número 3 es que Jesús, la persona correcta, estaba sometido a Dios. Estaba sometido a Dios. Entonces, no solamente fue enviado por Dios, no solamente es el Hijo de Dios, sino que estaba sometido a Dios. Gálatas 4:4 dice, vamos a leerlo otra vez, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y fíjate, nacido bajo la ley. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, esto nos habla acerca de su humanidad. Hemos hablado acerca de su divinidad, pero tenemos que darnos cuenta que no solamente Jesús es divino, Jesús también es humano. Es 100% humano. A la par, 100% divino, ¿no? Cuando dice hijo nacido de mujer, interesante porque en la cultura judía es una cultura patriarcal, ¿no? Tú llevas el nombre del padre, yo soy el hijo de mi padre y todo esto, y es una cultura netamente patriarcal. Sin embargo, aquí dice que Jesús fue nacido de mujer. Y eso nos está hablando acerca del parto virginal de Jesús. Jesús no era el hijo de José. Jesús no intervino en la procreación de Jesús. José era su padre adoptivo, era el esposo de María, pero no era el padre de Jesús. El padre de Jesús es nuestro Padre Celestial, es Dios Padre, ¿no? Entonces, nacido de mujer, ¿no? Él nació virginalmente del vientre de María. Imagínate, piensa un segundo en esto. O sea, es el Dios que es más grande que el universo, confinado al vientre de una mujer. ¿Ves lo irónico de esto? Es el Dios que creó todo, el Dios que creó el universo, el Dios que existe afuera del tiempo y el espacio, ahora estaba confinado al vientre de María. Dios como un embrión, Dios como un feto. Es increíble, por eso es un misterio, dice Pablo. Dios como un feto. Un autor cristiano decía, imagínate convertirte en bebé otra vez. Perder la habilidad de hablar, perder la coordinación muscular, poder masticar tus alimentos y controlar tu vejiga. Dios como un feto. Esa noche en Belén, el hacedor de todo tomó la forma de un indefenso y dependiente recién nacido. Es increíble. Entonces, para que Jesús sea un Salvador, tenía que ser Dios y hombre.
Esto es muy importante. Para que Jesús pueda cumplir con la función de salvarnos de nuestros pecados, Jesús tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Tenía que serlo. Si Jesús no era 100% Dios y 100% hombre, entonces estamos perdidos. Estamos perdidos. No hemos sido salvados de nuestro pecado. No tenemos esperanza. Si Jesús no fuera 100% Dios y 100% hombre, eso es tan importante porque hay grupos ahí afuera que te dicen que Jesús era un profeta, pero no era Dios. Si Jesús no era Dios y hombre a la vez, no podía salvarnos de nuestro pecado. Fíjate, Jesús tenía que ser Dios para que su sacrificio tenga valor. Si Jesús era un mero hombre, su sangre no vale. ¿Por qué? Porque hubiera muerto como cualquiera de nosotros. Si a mí me crucifican, aunque puede ser un acto muy noble que yo pueda dar mi vida por muchas personas, mi sangre no sirve para salvar a nadie. Va a ser un acto muy triste, va a ser un acto muy impactante, pero no va a salvar a nadie de sus pecados mi sangre. ¿Por qué? Porque yo merezco esa muerte por mi pecado. Si Jesús hubiera sido un mero hombre y no hubiera sido Dios, su sangre no tendría valor. Su sangre no te quita el pecado, su sangre no te puede otorgar el perdón. Entonces, Jesús tiene que ser Dios para que su sacrificio tenga valor, para efectuar nuestra salvación. Si no era Dios, no era perfecto. Y si no era perfecto, no podía darnos justicia. No podía morir para el beneficio de nadie más. Pero no solamente tenía que ser Dios, tenía que ser hombre, 100% hombre. ¿Por qué? Porque la paga la condena la tenía el hombre. Entonces, si era 100% Dios, pero no era hombre, entonces no podía servir como sustituto. No podía morir en nuestro lugar. Jesús se puso en nuestro lugar para poder morir en nuestro lugar. Entonces tenía que ser 100% Dios y 100% hombre. Esto es lo que teológicamente se conoce como la unión hipostática. Una palabra media rara, pero es lo que significa. Que era 100% Dios y 100% hombre. Entonces, eso dice Gálatas 4:4. Era nacido de mujer, pero dice nacido bajo la ley. Es la última frase. Nacido bajo la ley. Jesús fue un hombre judío. Fue un hombre judío. Él nació bajo la ley. Él fue circuncidado al 8º día, como los hombres judíos. Él fue dedicado en el templo, como los hombres judíos. Él creció leyendo la Torá y la Tanaj, las escrituras judías. Él atendía los servicios en la sinagoga. Él estaba bajo la ley. Él estaba bajo la responsabilidad de cumplir con la ley. Y a diferencia de cualquiera de nosotros o cualquier judío, Jesús cumplió perfectamente con la ley. Jesús hizo lo que ninguno de nosotros puede, ni ha podido hacer jamás, cumplir a cabalidad con la ley. Él vivió una vida perfecta como ninguno de nosotros. Así que para resumirlo, en el tiempo perfecto, en el tiempo políticamente perfecto, culturalmente perfecto y espiritualmente perfecto, en el tiempo correcto, Dios envió a la persona correcta, a su Hijo, que existió desde la eternidad pasada para venir encarnado, 100% hombre, 100% Dios, bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley. Dios envió a su Hijo Jesucristo, no a Papá Noel. Envió a Jesús, no a Papá Noel durante la Navidad. Ahora, Papá Noel. Yo no tengo nada en contra de Papá Noel, ¿no? O Santa Claus, o el viejo Pascuero, o como lo llamen, ¿no? Sin embargo, mientras que ¿hay niños hoy día? Ya. Este es un ambiente para adultos, así que si tu niño está aquí, lo siento, tápale los oídos por unos momentos. Papá Noel es un mito. Hemos creado un mito a través de esta persona, alrededor de esta persona, de Santa Claus o Papá Noel. Ahora, el mito tiene algo de realidad,
No sé si todos saben, pero Santa Claus viene de un nombre que es San Nicolás. San Nicolás fue un obispo en la ciudad de Mira, en la antigua ciudad de Anatolia, en el área de Asia Menor, que el día de hoy es Turquía, en el siglo IV. San Nicolás fue un obispo de la iglesia cristiana en Turquía que se hizo una reputación por preocuparse por los demás y darle regalos a las personas que lo necesitaban. San Nicolás iba en su comunidad, en la ciudad de Mira, y él miraba y veía a las personas que tenían necesidad y compraba cosas y regalaba cosas y se hizo una reputación por dar regalos consistentemente a las personas en necesidad. Ese era San Nicolás. Ahora, no sé si todos sabían esto tampoco. San Nicolás estuvo presente en uno de los concilios más significativos de la iglesia cristiana, el concilio de Nicea, en el año 325 después de Cristo. El concilio de Nicea, de donde sale el credo de Nicea, que nosotros creemos también, ¿no? Entonces, y lo que sucedía en el credo, en el tiempo, la razón por la que hubo un concilio de Nicea en el año 325 es porque había un grupo de personas que decía Jesús no era Dios. Entonces se hizo este concilio, se reunió a todos los padres de la iglesia, a todos los líderes de la iglesia en ese día, y se hizo este concilio y se hizo la pregunta, ¿Jesús es verdaderamente Dios? Y se llegó a la conclusión de que sí, Jesús era verdaderamente Dios. Y San Nicolás, presente en este concilio, cuando se levantaron estas personas que seguían las enseñanzas de un tal Ario, de ahí viene la palabra arianismo, que es la ideología de que Jesús no era Dios, sino solamente hombre, se levantaron esas personas y San Nicolás fue y los agarró a cachetadas por blasfemos. Entonces, no sé si sabías esa pequeña historia acerca de San Nicolás, ¿no? Pero estaba ahí. Ahora, nosotros hemos exaltado a ese hombre y se ha creado un mito alrededor de él. Y lo triste para mí es que hemos exaltado algo poco relevante. El verdadero Santa Claus, el verdadero Papá Noel, si quieres decirlo así, el verdadero San Nicolás era un hombre que amaba y adoraba y servía a Jesús. El verdadero San Nicolás repartía los regalos a las personas en el nombre de Jesús para alcanzar a esas personas para Jesús. Pero nosotros nos hemos enfocado en los regalos, en las cenas, en todas esas cosas, bla, bla, bla. Y hemos tomado a esta persona y hemos creado un mito alrededor de él y lo hemos exaltado, olvidando una de las cosas más importantes que él hizo. Era un servidor de Jesús, era un adorador, era un hijo de Dios, un siervo de Dios. Entonces, esta época navideña, pues, tenemos que hacernos la pregunta, ¿es que conoces a Jesús? ¿Conoces a Jesús? ¿Conoces al Hijo de Dios, al que fue enviado en el tiempo correcto? No te estoy preguntando si conoces datos históricos acerca de Jesús o si es que vas a una iglesia regularmente. Tú sabes que puedes venir a la iglesia y aún así no conocer a Jesús. Hay muchas personas que vienen a las iglesias y no tienen una relación personal con Jesús. Entonces la pregunta es, ¿conoces verdaderamente? ¿Tienes una relación personal con Jesús a través de la cual puedes acercarte a Dios y puedes recibir el perdón de tus pecados? Jesús vino en el tiempo correcto, siendo la persona correcta, para salvarnos, para redimirnos, para demostrarnos que Dios nos ama. Él pagó el precio para que tú puedas acercarte a Él y ser perdonado. ¿Has hecho eso tuyo? ¿Puedes en tu vida recordar algún momento, traer a memoria algún momento en donde tú hayas dicho, Señor, yo me entrego a ti? Señor, yo creo que moriste por mí, yo creo que viniste a nacer para ir a la cruz y pagar por mis pecados. Y si no has hecho eso y si no conoces a Jesús, esta es tu oportunidad para